Una madre soltera, un patrón misterioso y un niño que cambiará sus vidas para siempre. Una historia sobre un amor inesperado y segundas oportunidades. Déjanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo y forma parte de este momento especial. Camila se frotó los ojos y se levantó rápidamente de la cama angosta del pequeño departamento. En la cuna improvisada al lado, Mateo dormía tranquilo, con los puños cerrados y una expresión serena que siempre derretía el corazón de su madre. Camila cargaba el mundo sobre los hombros. Desde que nació Mateo, trabajaba como empleada doméstica en la mansión de Alejandro Montero, un empresario exitoso del sector inmobiliario. El trabajo era su única fuente de ingresos y ella se esforzaba al máximo para conservar el empleo que sostenía a su pequeña familia de dos. «Buenos días, mi amor», susurró besando la frente tibia de su hijo. Mateo se movió ligeramente, pero siguió dormido. Aún era demasiado temprano para despertarlo. Camila se dio una ducha rápida y se vistió con ropa sencilla, pantalón oscuro y blusa blanca. Mientras preparaba un biberón para dejar con doña Rosario, pensó en cómo había cambiado todo desde que se mudó a aquel barrio. La vecina del departamento de al lado se había vuelto una bendición en su vida. Doña Rosario, una señora de 70 años con un corazón generoso, cuidaba de Mateo todas las mañanas sin cobrar nada a cambio. «Es un placer cuidar a este niño tan hermoso», decía siempre con una sonrisa cálida que iluminaba su rostro arrugado. Pero aquella mañana de martes, doña Rosario había llamado temprano diciendo que se sentía mal, con fiebre y dolores en el cuerpo. «Creo que es solo un resfriado, querida, pero hoy no puedo cuidar a Mateo. No quiero contagiarlo». El corazón de Camila se apretó. No tenía a nadie más con quien dejar a su hijo y faltar al trabajo podría significar perderlo. Después de pensarlo un buen rato, decidió llevar a Mateo con ella. El señor Alejandro llevaba una semana de viaje y según la agenda que ella revisaba siempre, no regresaría sino hasta el jueves. «Todo saldrá bien, mi amor», dijo mirando al bebé en el cochecito. «Mamá va a trabajar y tú te vas a portar muy bien, ¿de acuerdo?» Mateo balbuceó algo incomprensible y sonrió, mostrando los dos dientecitos que le habían salido recientemente. Con apenas 18 meses, era un niño despierto y tranquilo, de cabello castaño claro y ojos grandes y curiosos. El trayecto hasta el fraccionamiento de lujo tomaba 40 minutos en autobús. Camila aprovechaba el recorrido para organizar mentalmente las tareas del día, limpiar la sala, la cocina, las habitaciones y preparar el almuerzo que el señor Alejandro rara vez comía en casa por sus constantes viajes de negocios. La mansión era imponente, con jardines bien cuidados y una arquitectura moderna que impresionaba. Camila tenía una llave de la entrada trasera y siempre llegaba antes de las 8 de la mañana. La casa permanecía silenciosa casi todo el tiempo, pues su patrón viajaba al menos 2 semanas al mes. Alejandro Montero era un hombre enigmático, siempre distante y formal con sus empleados. Camila sabía poco de su vida personal, solo que era soltero, y parecía preferir la soledad de aquella enorme casa. En las raras ocasiones en que coincidían, las conversaciones eran estrictamente profesionales. «Buenos días, señor Alejandro». «Buenos días, Camila. La correspondencia está sobre la mesa y nada más». Él tenía una presencia imponente, con ojos oscuros que parecían cargar un peso invisible. Camila acomodó a Mateo en la cocina, en un espacio seguro con algunos juguetes, y comenzó a trabajar. Todo transcurría con normalidad, hasta que alrededor de las 2 de la tarde escuchó el sonido de una llave girando en la puerta principal. Su corazón casi se detuvo. Alejandro había regresado antes de lo previsto.
Rápidamente fue a buscar a Mateo, quien había gateado fuera de la cocina sin que ella lo notara. El pánico la invadió cuando no encontró al niño donde lo había dejado. «Mateo, Mateo, ¿dónde estás?», susurró desesperada. Entonces escuchó una risa. No era la de Mateo, sino la de un hombre. Una risa genuina, cálida, completamente diferente a cualquier sonido que hubiera escuchado en aquella casa. Siguió el sonido hasta la sala principal y se detuvo en la entrada, incrédula ante la escena frente a sus ojos. Alejandro Montero, siempre tan serio, estaba sentado en el suelo con traje y corbata, haciendo muecas divertidas para Mateo, que reía encantado. El bebé había logrado tomar la corbata del hombre y la agitaba como si fuera un juguete. «Ah, ¿te gusta mi corbata?», decía Alejandro con una voz completamente distinta a la que Camila conocía. «Es cara, ¿sabes? Pero puedes jugar con ella todo lo que quieras». Mateo soltó otra carcajada y trató de ponerse de pie, apoyándose en la pierna del hombre. Camila se quedó paralizada por unos segundos, observando aquella interacción imposible. El hombre frío y distante que conocía había desaparecido, reemplazado por alguien que jugaba con su hijo como si fuera lo más natural del mundo. Alejandro levantó la mirada y la vio parada en la puerta. Por un momento sus ojos se encontraron y ella notó algo distinto en aquella mirada oscura, una suavidad que nunca había visto antes. «Señor Alejandro, yo puedo explicarlo», dijo con la voz temblorosa, acercándose rápidamente para tomar a Mateo en brazos. «No necesitas explicarte todavía», respondió él, levantándose y ajustando el traje. «Primero dime, ¿este pequeño caballero es tu hijo?». «Sí, señor. Sé que no debí traerlo, pero...». «¿Cómo se llama?», interrumpió él. Camila dudó, temiendo su reacción. «Mateo, señor». Algo pasó por el rostro de Alejandro, una emoción fugaz que ella no alcanzó a descifrar. «Mateo», repitió, mirando al niño que ahora se escondía tímidamente en el pecho de su madre. «Es un nombre bonito. Señor Alejandro, puedo explicarle la situación. Doña Rosario, quien siempre lo cuida, se enfermó hoy y no tenía con quién dejarlo. Sé que fue irresponsable de mi parte, pero...». «Camila», la interrumpió suavemente. «Respira». Ella se sorprendió por el tono amable. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?». «1 año, señor. ¿Y en ese año te he dado algún motivo para que pienses que me quejaría de tu trabajo?». «No, señor, al menos eso espero». «Entonces, ¿por qué crees que te despediría por una situación excepcional?». Camila se quedó sin palabras. No era la reacción que esperaba. «Además», continuó Alejandro mirando a Mateo, «es un niño muy tranquilo. ¿Cuánto tiempo llevaba jugando aquí?». «No lo sé», respondió Camila nerviosa. «No me di cuenta cuando salió de la cocina. Lo siento, debí haber puesto más atención. Debió estar aquí solo al menos unos 15 minutos antes de que usted llegara. No lloró, no rompió nada. Solo jugó en silencio. Es un niño muy tranquilo». Mateo se había calmado y ahora observaba a Alejandro con curiosidad. «¿Puedo?», preguntó él, extendiendo los brazos. Camila dudó por un instante, pero algo en su expresión la tranquilizó. Con cuidado pasó a Mateo a los brazos de su patrón. «Hola de nuevo, joven Mateo», dijo Alejandro, y el bebé sonrió de inmediato. «Le diste un buen susto a tu mamá. ¿Lo sabías?». Mateo balbuceó algo y trató de tocarle la cara al hombre. «Señor Alejandro», empezó Camila, aún nerviosa, «le prometo que esto no volverá a suceder. Mañana buscaré la manera de...». «¿Cuántos años tiene?», interrumpió él. 1 año y 6 meses, respondió ella. «¿Y la vecina que lo cuida se recuperará pronto?». «Creo que sí. Dijo que solo era un resfriado». Alejandro permaneció pensativo un momento.
todavía sosteniendo a Mateo, que parecía completamente cómodo en sus brazos. «Escucha, Camila, entiendo que a veces ocurren imprevistos. No voy a sancionarte por esto», dijo, haciendo una pausa mientras observaba al niño. «En realidad, si tu vecina necesita unos días más para recuperarse, puedes traerlo de nuevo». «¿Cómo?», preguntó Camila incrédula. «Esta casa es demasiado grande para una sola persona. Un poco de vida aquí no vendrá mal». Camila no podía creer lo que estaba oyendo. «Pero serían solo unos días, hasta que doña Rosario se sienta mejor. No quiero abusar de su amabilidad». «No es amabilidad», respondió Alejandro, devolviendo a Mateo a los brazos de su madre. «Es practicidad. Trabajas mejor cuando no estás preocupada, y yo necesito que tu trabajo se haga bien». Había algo más detrás de aquella explicación racional. Camila lo percibió, pero no se atrevió a preguntarlo. «Muchas gracias, señor Alejandro. No tiene idea de lo mucho que esto significa para mí. Solo manténlo seguro y lejos de los objetos frágiles». «Claro, señor». Alejandro se dirigió hacia su despacho, pero se detuvo antes de salir de la sala. «Camila». «Sí, señor. La próxima vez que ocurra algo así, llámame antes. Mi número está en la agenda de la cocina». «Sí, señor. Gracias». Cuando él se fue, Camila se quedó sola con Mateo, tratando de procesar lo que acababa de pasar. El hombre frío y distante había mostrado un lado completamente distinto, y ella no sabía bien cómo sentirse al respecto. «¿Qué le hiciste al señor Alejandro, Mateo?», susurró, besando la frente de su hijo. «Está diferente». Mateo solo rió e intentó jalarle el cabello. Durante el resto de la tarde, Camila trabajó mientras su hijo jugaba cerca, siempre atenta para que no se alejara de su vista otra vez. Alejandro permaneció en su despacho, aunque de vez en cuando ella lo oía hablando por teléfono, con su tono serio y profesional de siempre. Cerca de las 5 de la tarde, cuando Camila terminaba de ordenar la cocina, Alejandro apareció. «¿Cómo fue el resto del día?». «Tranquilo, señor. Mateo durmió después del almuerzo y acaba de despertar». Alejandro se acercó al bebé, que estaba sentado en el suelo jugando con algunos recipientes plásticos que su madre le había dado. «Se parece mucho a ti», comentó él. «Todo el mundo dice eso». «¿Y su padre?», preguntó de pronto. La pregunta tomó a Camila por sorpresa. Rara vez hablaba del tema. «No forma parte de nuestras vidas», respondió simplemente. Alejandro asintió, respetando su silencio. «Camila, ¿puedo hacerte una pregunta personal?». «Claro, señor». «¿Eres feliz?». La pregunta la desconcertó. «¿Cómo dice? Con tu vida, con tus decisiones. ¿Eres feliz?». Camila miró a Mateo, que había dejado de jugar y ahora los observaba como si entendiera la conversación. «Tengo todo lo que necesito», respondió. «Mi hijo está sano, tengo un trabajo digno y un techo sobre nuestras cabezas. Para mí, eso es felicidad. Asegurarme de que Mateo tenga todas las oportunidades que yo no tuve. Ese ya es un sueño suficiente». «Admirable», dijo finalmente Alejandro. «Señor Alejandro, ¿puedo hacerle una pregunta también?». «Por supuesto». «¿Por qué fue tan amable hoy? No es una queja, pero fue diferente a lo habitual». Alejandro dudó antes de responder. Tal vez porque hace mucho tiempo que no escuchaba reír a un niño en esta casa. Había una melancolía en su voz que tocó el corazón de Camila, pero ella no se atrevió a preguntar más. «Bueno», dijo él, recuperando su tono profesional. «Mañana saldré temprano a una reunión. Si necesitas traer a Mateo otra vez, siéntete libre de hacerlo». «Gracias, señor Alejandro». De regreso a casa, con Mateo dormido en el cochecito, Camila no podía dejar de pensar en lo ocurrido.
Había algo en la mirada de Alejandro cuando jugaba con su hijo, una suavidad que contrastaba completamente con la imagen que tenía de él. «Qué día tan extraño, ¿verdad, Mateo?», murmuró, ajustando la mantita sobre el niño. Doña Rosario seguía en cama cuando Camila llegó, aunque ya se sentía un poco mejor. «¿Cómo te fue en el trabajo, querida? ¿Pudiste con todo?» «Fue diferente», respondió Camila. «¿Diferente cómo?» «El señor Alejandro regresó antes, pero no le molestó que Mateo estuviera allí. Es más, dijo que puedo llevarlo de nuevo si usted no se siente bien mañana». Doña Rosario alzó las cejas. «Interesante. Ese patrón tuyo siempre me pareció muy rígido». «Yo también pensaba eso», admitió Camila. Esa noche, mientras bañaba a Mateo y lo acostaba a dormir, no pudo evitar pensar en Alejandro Montero de una manera completamente nueva. Había algo detrás de aquella fachada fría, algo que había alcanzado a vislumbrar esa tarde. «Tal vez todos necesitamos un poco de vida en casa», pensó, recordando sus palabras. Por primera vez en mucho tiempo, Camila se sintió curiosa por la vida de alguien más que no fuera su hijo, y eso la asustó un poco. A la mañana siguiente, doña Rosario seguía con algo de fiebre, así que Camila decidió llevar a Mateo al trabajo nuevamente. Esta vez, sin embargo, se sentía menos nerviosa. La reacción de Alejandro el día anterior había sido una grata sorpresa. Llegó a la mansión a las 8 de la mañana y encontró una nota sobre la mesa de la cocina. «Camila, salí temprano a reuniones. Regreso alrededor de las 2 de la tarde. Si Mateo quiere, puedes llevarlo a conocer el jardín. Solo ten cuidado con la piscina». AM. La nota la sorprendió. Alejandro nunca había dejado recados personales antes, solo instrucciones de trabajo. Aquella sugerencia sobre el jardín mostraba una consideración que no esperaba. «¿Oíste eso, Mateo? El tío Alejandro dijo que puedes jugar en el jardín». Mateo, sentado en la sillita alta que su madre había llevado, comía pedacitos de plátano mientras observaba todo con curiosidad. Con 18 meses, cada día estaba más despierto y activo. La mañana transcurrió tranquila. Camila limpió la casa mientras Mateo jugaba cerca y hacia las 10 decidieron explorar el jardín. Era un espacio amplio y bien cuidado, con césped suave donde el niño podía gatear libremente. «Con cuidado, mi amor», decía Camila, siguiéndolo mientras él descubría cada rincón con fascinación. «No toques esas flores». Mateo balbuceaba emocionado, tratando de alcanzar las mariposas que revoloteaban entre las plantas. Era raro que tuviera tanto espacio para jugar, ya que el departamento donde vivían era muy pequeño. A las 2 en punto, Camila escuchó el auto entrando en la cochera. Rápidamente tomó a Mateo en brazos y regresó a la casa. «Buenas tardes, señor Alejandro», saludó cuando él entró. «Buenas tardes, Camila. ¿Cómo pasaron la mañana y el joven Mateo?» «Muy bien. Exploramos el jardín como usted sugirió». A Mateo le encantó. Alejandro sonrió, un gesto pequeño pero genuino. «Me alegra. ¿Y cómo fue la reunión de trabajo, Mateo?», bromeó, dirigiéndose al bebé con naturalidad. Mateo rió y extendió los brazos hacia él. «Creo que le caes bien», dijo Camila, sorprendida por la reacción del niño. «¿Puedo?», preguntó Alejandro. Camila asintió y le pasó a Mateo. «Entonces, ¿cómo fue tu día de trabajo?», preguntó Alejandro al bebé, que respondía con balbuceos animados. «Ah, entiendo. Ayudaste a tu mamá con la limpieza y luego jugaste en el jardín. Muy productivo». Camila no podía dejar de sonreír al ver aquella interacción. Había algo casi paternal en la forma en que Alejandro hablaba con Mateo. «Señor Alejandro, ¿quiere que le prepare el almuerzo?». «En realidad ya comí fuera, pero podrías prepararle algo a Mateo. Debe tener hambre después de tanto jugar».
Ya le di su comida hace poco, pero gracias por la preocupación. Alejandro continuó jugando con Mateo unos minutos más antes de devolverlo a su madre. Necesito hacer algunas llamadas. ¿Van a quedarse aquí? Sí, señor. Aún tengo algunas cosas que ordenar. Perfecto. Esa tarde, mientras Camila trabajaba en la lavandería, Mateo jugaba en el suelo a su lado. Entonces escuchó pasos acercándose. Camila, ¿puedo hablar contigo un momento? Claro, señor. Estuve pensando, Mateo parece disfrutar mucho al jugar, pero noté que no tiene muchos juguetes aquí. Ah, no se preocupe por eso. Él se divierte con cualquier cosa. Lo sé, pero... ¿te molestaría si compro algunos juguetes para que use aquí? Nada extravagante, solo algunas cosas básicas para cuando venga conmigo. Camila se quedó sorprendida por la oferta. Señor Alejandro, eso es muy amable, pero no tiene por qué molestarse. Mateo ya está acostumbrado. No es molestia, Camila. En realidad, sería un placer. Había algo en su voz, una suavidad a la que ella aún no se acostumbraba. Si insiste, se lo agradezco mucho, pero que no sea nada costoso. Por favor, deja eso a mi criterio. Al día siguiente, doña Rosario todavía no se sentía del todo recuperada, así que Camila llevó otra vez a Mateo. Cuando llegaron, encontraron una sorpresa en la sala. Una caja llena de juguetes educativos apropiados para la edad del niño. «Señor Alejandro», exclamó Camila al encontrarlo en su despacho. «No debió hacer esto». «¿Por qué no? Mateo los va a disfrutar, ¿no crees?» Como si entendiera la conversación, Mateo gateó hasta la caja y comenzó a explorar los juguetes nuevos con entusiasmo. «¿Ves? Aprobación instantánea», dijo Alejandro, saliendo del despacho para observar la reacción del bebé. Mateo había encontrado un juguete musical y al presionarlo sonó una melodía suave. Rió encantado y miró a Alejandro como si le dijera: «Gracias». «Creo que acabas de ganarte un amigo», comentó Camila. «El sentimiento es mutuo», respondió Alejandro. Durante los días siguientes se estableció una nueva rutina. Camila llegaba con Mateo, trabajaba mientras él jugaba cerca, y Alejandro siempre se hacía un tiempo para interactuar con el niño. Poco a poco, las conversaciones entre Camila y Alejandro también se volvieron más frecuentes y menos formales. «Camila, ¿puedo hacerte una pregunta?», dijo Alejandro un jueves por la tarde, mientras Mateo dormía una siesta en el sofá. «Claro. ¿Siempre quisiste ser madre tan joven?». Era una pregunta personal, pero la forma en que la hizo no resultó invasiva. «No exactamente», respondió con honestidad. «Mateo no fue planeado, pero desde el momento en que supe que estaba embarazada, supe que lo amaría incondicionalmente». «¿Y su padre?». «Perdona si soy indiscreto». «No hay problema. Él no estaba listo para la responsabilidad. Cuando supo del embarazo, desapareció. Nunca lo volví a ver. Debió ser muy difícil. Los primeros meses fueron los más duros, pero Mateo me dio fuerzas para seguir. Es mi motivación para ser mejor cada día». Alejandro se quedó pensativo, observando a Mateo dormir. «Eres una madre admirable, Camila». «Gracias. Eso significa mucho viniendo de usted, de ti. ¿Puedo hacerte otra pregunta?». «Claro. ¿Te sientes sola a veces?». La pregunta la tomó desprevenida. Era algo que rara vez admitía, incluso para sí misma. «A veces», respondió en voz baja, «pero Mateo llena gran parte de mi vida y tengo a doña Rosario, que es como una abuela para él. ¿Y tú? Tus sueños, tus deseos personales. Mis sueños ahora son todos sobre Mateo. Verlo crecer sano y feliz es lo que más importa». «¿Y antes? Antes de Mateo, ¿cuáles eran tus sueños?». «Yo quería estudiar pedagogía. Siempre me gustaron los niños y pensaba ser maestra.
pero la vida tomó otro rumbo. Nunca es tarde para retomar los sueños. Con Mateo tan pequeño y teniendo que trabajar para mantenerlo, es difícil pensar en estudiar. Te entiendo. Quedaron en silencio un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos. ¿Y tú?, preguntó Camila, sorprendiéndose a sí misma. ¿Siempre soñaste con tener tu propia empresa? Alejandro pareció sorprendido por la pregunta, pero no incómodo. En realidad no. Cuando era más joven tenía otros planes, pero a veces la vida nos lleva por caminos que no esperábamos. ¿Te arrepientes? Arrepentimiento es una palabra fuerte. Digamos que a veces me pregunto cómo habría sido si hubiera tomado decisiones distintas. Había una melancolía en su voz que Camila reconoció. Era la misma que a veces sentía cuando pensaba en cómo podría haber sido su vida. Mateo se movió en el sofá y despertó, interrumpiendo el momento de reflexión. De inmediato buscó a Alejandro con la mirada y sonrió al encontrarlo. ¿Alguien durmió bien?, dijo Alejandro acercándose. Mateo extendió los bracitos hacia él. «De verdad le caíste muy bien», comentó Camila, aún impresionada por la conexión entre ellos. El sentimiento es recíproco. Ese viernes, doña Rosario finalmente se sintió lo bastante bien como para volver a cuidar a Mateo, pero algo había cambiado en la dinámica de la casa. Alejandro parecía diferente, más presente, menos distante. «Camila», dijo él mientras ella se preparaba para irse, «si algún día doña Rosario no puede cuidar a Mateo, no dudes en traerlo. Esta casa se volvió más alegre con ustedes aquí». «Señor Alejandro, ha sido muy amable con nosotros esta semana. Ha sido un placer. Mateo es un niño especial. También le gustó mucho. Que tengas un excelente fin de semana, Camila. Nos vemos el lunes». «Igualmente, señor Alejandro». De camino a casa, Camila reflexionó sobre los últimos días. Había descubierto un lado completamente diferente de su patrón. Gentil, atento y sorprendentemente cariñoso con Mateo. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió sola. «Qué semana tan interesante, ¿verdad, mi amor?», dijo a Mateo, que dormía en el cochecito. «Creo que hicimos un amigo». Pero mientras caminaba por las calles del barrio, no pudo ignorar un sentimiento creciente de confusión. Las atenciones de Alejandro, aunque genuinas, la ponían en una situación delicada. Él era su patrón, un hombre exitoso y sofisticado, y ella era solo una empleada doméstica con un hijo que criar. «No puedo crear expectativas», murmuró para sí. «Está siendo amable, nada más». Aún así, en el fondo, una pequeña parte de ella empezó a preguntarse si aquellos gestos de cariño significaban algo más que simple bondad. Y esa posibilidad, por más remota que pareciera, comenzó a despertar sentimientos que había enterrado hacía mucho tiempo. Las semanas siguientes trajeron un cambio sutil, pero perceptible en la rutina de la mansión. Alejandro canceló 2 viajes de negocios, alegando que necesitaba reorganizar prioridades locales, y comenzó a trabajar más desde casa. Camila notó que él siempre aparecía en la cocina a la hora del almuerzo, incluso cuando decía que comería fuera. «Buenos días, Camila. ¿Cómo estuvo el fin de semana?», se volvió su saludo habitual de los lunes. «Bien, señor Alejandro. ¿Y el suyo?». «Tranquilo». «Y Mateo, creo que creció otro poquito», decía él sonriendo. Siempre era sobre Mateo, pero Camila percibía que la mirada de Alejandro también se detenía en ella cuando hablaba del niño. Un martes lluvioso de marzo, Alejandro llegó a casa más temprano de lo habitual y encontró a Camila acomodando las compras en la cocina, mientras Mateo jugaba con sus juguetes en el suelo. «¿Qué te parece si hoy hacemos algo diferente?», sugirió, sorprendiendo a Camila. «¿Cómo qué, señor? Mateo parece inquieto con esta lluvia. ¿Y si vemos una película? Algo adecuado para su edad». Camila dudó.
Ver una película juntos parecía cruzar los límites de la relación patrón-empleada. Señor Alejandro, todavía tengo trabajo por hacer. El trabajo puede esperar. Además, hoy ya hiciste más que suficiente. Alejandro se agachó junto a Mateo. ¿Qué dices, campeón? Vemos una caricatura. Mateo aplaudió y rió como si entendiera perfectamente la propuesta. Creo que eso es un sí, dijo Alejandro, mirando a Camila con una sonrisa. Se acomodaron en la sala de TV, una habitación más pequeña y acogedora a la que Camila rara vez entraba. Alejandro eligió una caricatura apropiada para bebés y Mateo quedó fascinado con los colores y la música. Le está encantando, comentó Camila, viendo a su hijo hipnotizado por la pantalla. ¿Y tú te estás divirtiendo? Hace tiempo que no veía caricaturas, admitió, riéndose de una escena graciosa. Durante la película, Mateo se durmió en el regazo de Camila. Alejandro bajó el volumen y siguieron mirando en un silencio cómodo. Camila, dijo él al cabo de unos minutos, ¿puedo contarte algo? Claro. Hace años que no veía televisión así, relajado, sin pensar en el trabajo. Trabajas mucho, tal vez demasiado. A veces me pregunto si vale la pena tanta dedicación cuando no hay nadie con quien compartir los resultados. Había una vulnerabilidad en su voz que tocó profundamente a Camila. Estoy segura de que encontrarás a alguien especial cuando sea el momento, dijo suavemente. ¿De verdad crees en el momento indicado? Creo que las cosas pasan cuando deben pasar. Mateo llegó a mi vida en un momento difícil, pero fue exactamente cuando más lo necesitaba. ¿Y tú crees que encontrarás a alguien? La pregunta la tomó desprevenida. No pienso mucho en eso. Mateo ocupa la mayor parte de mi tiempo y mi mente. Pero tú también mereces ser feliz, Camila, no solo como madre, sino como mujer. El comentario aceleró su corazón. Había algo en el modo en que dijo, como mujer, que le provocó mariposas en el estómago. Soy feliz, respondió, aunque su voz sonó más baja de lo normal. Lo sé, pero la felicidad puede tener muchas capas, ¿no crees? Se miraron un momento y Camila sintió una conexión que iba más allá de patrón y empleada. Pero Mateo se movió en sus brazos y el instante se rompió. Será mejor que lo acueste bien, dijo poniéndose de pie. Usa la habitación de huéspedes del pasillo, es más cómoda. Gracias. Cuando Camila volvió, encontró a Alejandro en la cocina preparando café. Pensé que te gustaría una taza. Gracias, señor. Alejandro, la corrigió suavemente. Cuando estemos así, conversando, puedes llamarme solo Alejandro. No sé si sea apropiado. ¿Por qué no? Porque eres mi patrón y porque soy una persona a la que has aprendido a respetar y admirar. Las jerarquías no tienen por qué definir cómo nos relacionamos como personas. Camila aceptó el café con las manos ligeramente temblorosas. Alejandro, dijo probando el nombre. Es extraño llamarte así, pero... ¿desagradable? No, sonrió. Solo diferente. Ese fin de semana, Camila se encontró con Paola, su colega que trabajaba en otra mansión del mismo fraccionamiento, en la parada del autobús. Camila, qué coincidencia, ¿cómo estás? Bien, Paola, ¿y tú? A toda prisa, mi patrona recibirá a toda la familia este fin de semana. Paola la observó con curiosidad. Te noto diferente, radiante. ¿Diferente cómo? No sé, pero te veo feliz. ¿Alguna novedad? Camila dudó, pero decidió contarle. Mi patrón ha sido muy amable últimamente. Mateo se enfermó la semana pasada, solo una gripe, y cuando se lo conté al señor Alejandro, se ofreció a pagar un seguro de gastos médicos para él. ¿Un seguro? Paola alzó las cejas. Interesante. Ha sido muy cariñoso con Mateo, hasta compró juguetes para que juegue en la casa.
Paola bajó la voz, mirando alrededor. ¿No te parece raro? Raro como un hombre soltero, rico, de repente tan interesado en un niño que no es suyo, solo está siendo amable. Mateo es adorable. Es natural que la gente lo quiera. Es natural que la gente lo quiera, dijo Camila con una sonrisa tranquila. Querida, tienes que tener cuidado, respondió Paola bajando el tono. Los hombres ricos a veces tienen intenciones ocultas. ¿Qué tipo de intenciones? Paola dudó, como si no quisiera ser quien sembrara la duda. Mira, no quiero asustarte, pero he oído historias de patrones que se acercan a empleadas con hijos. A veces por buenas razones, pero otras porque quieren al niño. ¿Cómo que quieren al niño? Para adoptarlo, Camila. Hombres solteros y ricos que no pueden tener hijos, a veces intentan convencer a madres solteras en situación vulnerable de entregarles a sus hijos. La sangre de Camila se heló. Paola, estás exagerando. Alejandro nunca daría a entender algo así. ¿Alejandro? ¿Ya se llaman por el nombre de pila? Camila se dio cuenta de su error y se maldijo mentalmente. Fue solo un desliz, respondió rápido. Prometo tener cuidado. A veces hombres así comienzan ganándose la confianza de la madre, para después hacer la propuesta. Estás siendo paranoica, Paola. Ojalá lo esté, pero prométeme que estarás alerta. Lo prometo, dijo Camila, más para terminar la conversación que por convicción. Sin embargo, durante el fin de semana, las palabras de Paola resonaron en su mente. ¿Sería posible que Alejandro tuviera segundas intenciones? Recordó cada gesto amable, cada conversación, buscando señales que confirmaran las sospechas de su amiga. El lunes llegó al trabajo más cautelosa y observadora. Cuando Alejandro apareció en la cocina para saludarla, ella analizó cada palabra, cada gesto. Buenos días, Camila. ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Bien, gracias. Él notó el cambio en su actitud. Pareces distante hoy. ¿Todo bien? Todo bien, señor Alejandro. Señor Alejandro, repitió arqueando una ceja. Pensé que ya habíamos superado esa formalidad. Creo que es mejor mantener las cosas profesionales. Alejandro se mostró visiblemente confundido y algo dolido. ¿Hice algo que te molestó? No, señor, solo pienso que es mejor así. Durante la semana, Camila mantuvo la distancia, respondiendo solo lo necesario a sus intentos de conversación. Alejandro trató varias veces de acercarse a Mateo, pero ella siempre encontraba una excusa para apartarlo. El jueves, él ya no aguantó más. Camila, necesito hablar contigo. Algo está claramente mal y no entiendo qué pasa. No pasa nada, señor. Deja de llamarme señor como si fuera un extraño, explotó, perdiendo la paciencia. Hasta la semana pasada hablábamos como amigos y ahora me tratas como si fuera un peligro. Camila se sobresaltó ante su tono, pero al mismo tiempo lo interpretó como una posible confirmación de sus sospechas. Tal vez sea mejor mantener las cosas profesionales, dijo tomando a Mateo en brazos. Es mejor para todos. ¿Mejor para quién, Camila? Porque no veo cómo eso podría ser mejor para mí o para Mateo. La mención del niño la puso en alerta. ¿Por qué Mateo entraba en esa ecuación? Alejandro notó el cambio en su rostro. Porque él parece disfrutar de nuestra amistad tanto como yo. ¿Nuestra amistad?, repitió ella, casi poniéndolo a prueba. Sí, nuestra amistad. O al menos eso pensaba que teníamos. Camila lo miró largo rato. Había genuina confusión y tristeza en sus ojos, pero las palabras de Paola seguían retumbando en su cabeza. Creo que será mejor que me vaya temprano hoy, dijo finalmente. Mateo está inquieto. El pequeño, que estaba perfectamente tranquilo en sus brazos,
Eligió justo ese momento para estirar los bracitos hacia Alejandro y balbucear: «Dedé», su intento de pronunciar el nombre del hombre. «¿Ves?», dijo Alejandro con una sonrisa triste. Hasta Mateo siente que algo cambió. Camila salió rápidamente, llevándose al niño, que lloró todo el camino de regreso por haber sido separado de Alejandro. Esa noche llamó a Paola. «Tenías razón», dijo apenas ella contestó. «¿Qué pasó?». Él explotó cuando mantuve la distancia. Dijo que nuestra amistad era importante para él y para Mateo. La forma en que habló de mi hijo fue como si ya lo considerara parte de su vida. «Te lo advertí, Camila. Los hombres así son peligrosos. Empiezan despacio, ganándose tu confianza, haciéndote sentir especial, y luego hacen la propuesta». «¿Qué hago, Paola?». «Mantén la distancia. Y si insiste o dice algo relacionado con Mateo, corres. ¿Entendiste? Corres y no mires atrás». Después de colgar, Camila miró a Mateo dormido y sintió un nudo en el pecho. ¿Sería posible que todo aquel cariño, todas esas conversaciones, fueran parte de un plan para quitárselo? «No dejaré que nadie nos separe, mi amor», susurró, besando su frente. «Nunca». Pero en el fondo, una parte de ella se negaba a creer que Alejandro fuera capaz de algo tan cruel. Los momentos que habían compartido parecían demasiado genuinos para ser calculados. Confundida y asustada, decidió que era mejor pecar de precavida. No podía arriesgarse a perder a Mateo sin importar cuánto protestara su corazón contra aquellas dudas. El ambiente en la mansión se volvió tenso e incómodo. Alejandro intentó en varias ocasiones retomar la conversación, pero ella mantenía respuestas cortas y evitaba cualquier interacción que no fuera estrictamente profesional. Mateo, sensible al cambio, se volvió más inquieto y llorón. El lunes siguiente Paola llamó durante el almuerzo. «Camila, tengo que contarte algo. Hablé con Mireya, la que trabaja en la mansión de al lado, y me dijo algo interesante». «¿Qué dijo?». «Que tu patrón anda preguntando por guarderías y colegios privados de la zona». Mireya lo escuchó hablando por teléfono sobre una matrícula para un niño de 1 año y medio. El corazón de Camila se aceleró. «¿Estás segura?». Mireya lo oyó con sus propios oídos. «Camila, esto confirma nuestras sospechas. Se está preparando para quedarse con Mateo». Camila se sintió mareada. ¿Sería posible que Alejandro realmente planeara algo así? «No puede simplemente quitarme a mi hijo. Soy su madre». Claro que no puede hacerlo legalmente, pero los hombres ricos encuentran formas de convencer. Ofrecen dinero, seguridad, una vida mejor para el niño, y muchas madres ceden creyendo que es lo mejor para sus hijos. Yo nunca haría eso. Lo sé, pero él lo sabe. Tal vez solo está esperando el momento adecuado para proponértelo. Esa tarde, cuando Alejandro regresó del trabajo, Camila observó cada movimiento, cada mirada hacia Mateo. Cuando él se acercó para saludar al niño, como siempre, ella rápidamente lo tomó en brazos y se apartó. «Camila», dijo Alejandro, visiblemente cansado de la situación, «ya ni siquiera puedo saludar a Mateo». «Está con sueño», mintió ella. «¿Desde cuándo Mateo tiene sueño a las 2 de la tarde?» Camila no respondió. Fingió estar ocupada ordenando las cosas del niño mientras su corazón latía con fuerza. «Mira, no sé qué pasó para que cambiaras tanto conmigo», dijo Alejandro con voz cansada. «Pero esta tensión no le está haciendo bien a nadie, sobre todo a Mateo». «Mateo está bien», respondió Camila con firmeza. «¿De verdad lo está? Cualquiera puede notar que está más inquieto. Los niños sienten cuando hay tensión a su alrededor». Camila sabía que tenía razón, pero no podía bajar la guardia. «Tal vez sea mejor que busque otro trabajo», dijo de pronto, sorprendiendo a ambos. Alejandro se quedó pálido. «¿Otro trabajo? ¿Por qué?».
Solo creo que sería lo mejor para todos. ¿Mejor cómo? Si estás bien aquí, Mateo está bien aquí, nosotros nos llevábamos bien. ¿Por qué tirar todo eso? Las cosas cambiaron. ¿Qué cambió, Camila? Dímelo, porque de verdad no lo entiendo. Ella estuvo a punto de hablar de las sospechas, pero algo la detuvo. Tal vez miedo de estar equivocada, o tal vez miedo de tener razón. Solo cambiaron, repitió, bajando la mirada. Alejandro pasó una mano por el cabello, frustrado. Está bien. Si eso es lo que quieres, no voy a obligarte a quedarte, pero dame 2 semanas para encontrar a alguien más. De acuerdo, dijo en voz baja. Esa noche Mireya llamó a Paola, y Paola enseguida llamó a Camila. Tengo más información, dijo con tono urgente. Mireya vio a tu patrón ayer hablando con una abogada especializada en derecho familiar. Camila sintió que el mundo se le venía abajo. ¿Derecho familiar? Eso es lo de adopciones, custodias, ¿no? Exacto. Camila, él está planeando algo, estoy segura. Dios mío, Paola, ¿qué hago? Sal de ahí cuanto antes. No esperes 2 semanas. Inventa una excusa y vete mañana mismo. Pero necesito el dinero. Dinero puedes conseguir en otro trabajo. Hijo, solo tienes uno. Esa noche fue la más larga de la vida de Camila. Se quedó despierta observando a Mateo dormir, imaginando escenarios terribles en los que lo perdía. Por la mañana decidió seguir el consejo de Paola. Llegó a la mansión decidida a inventar una emergencia familiar y marcharse de inmediato. Pero al entrar en la casa, encontró a Alejandro en la cocina, tomando café, con una expresión sombría. «Buenos días», dijo él sin su entusiasmo habitual. «Buenos días, señor Alejandro. En realidad, necesito hablar con usted. Yo también necesito hablar contigo. ¿Puedo empezar yo?» Camila asintió tensa. «Anoche recibí una llamada extraña de una mujer llamada Adriana, que dijo trabajar en este fraccionamiento. ¿La conoces?» Camila asintió lentamente. Adriana era amiga de Mireya. Me llamó para advertirme sobre unos rumores que circulan entre las empleadas del condominio. Rumores sobre mí y sobre mis supuestas intenciones con respecto a Mateo. El corazón de Camila se aceleró. ¿Qué tipo de rumores? Que estoy planeando quitarte a tu hijo. Que mi amabilidad es parte de un plan para convencerte de renunciar a su custodia. Camila no pudo ocultar el nerviosismo. Por tu cara, veo que ya habías escuchado esos rumores, dijo él, con una mezcla de tristeza y decepción. ¿Es por eso que cambiaste conmigo? ¿De verdad crees en esas historias absurdas? No son absurdas, explotó Camila, incapaz de contenerse. Has estado preguntando por escuelas para niños y hablando con una abogada de derecho familiar. ¿Cómo explicas eso? Alejandro se quedó sin palabras, completamente desconcertado. ¿Escuelas? ¿Abogada? ¿De dónde sacaron eso? Mireya te escuchó al teléfono. Entonces escuchó mal, o ustedes interpretaron mal. Explícalo entonces. Explícame por qué un hombre soltero se interesa tanto por un niño que no es suyo. La pregunta salió más dura de lo que ella pretendía, pero estaba desesperada por respuestas. Alejandro guardó silencio por un largo momento, como si librara una batalla interna. ¿Por qué? Empezó y luego se detuvo. ¿Por qué qué? Insistió ella. Porque hacía mucho tiempo que no sentía alegría en esta casa. Porque Mateo trajo vida a este lugar vacío. Porque ustedes dos me recordaron lo que significa tener una familia. «Una familia», repitió Camila, como si la palabra fuera peligrosa. «No en el sentido que estás pensando», respondió él con calma. «Me refiero a conexión, a preocuparse por alguien más que uno mismo». «¿Y la escuela? ¿Y la abogada?
Alejandro suspiró profundamente. La conversación sobre escuelas fue por un proyecto de guardería comunitaria que mi empresa está financiando. ¿Y la abogada? Eso es más complicado. ¿Complicado cómo? La consulté sobre posibilidades legales relacionadas con el bienestar de Mateo. La sangre de Camila se congeló. ¿Bienestar? ¿Qué quieres decir con eso? Como, por ejemplo, convertirme en su padrino oficial o tutor legal en caso de una emergencia. Quería asegurarme de que siempre tuviera apoyo, incluso si algo te pasara. Camila quedó en shock. ¿Quería ser el padrino de Mateo? Quería garantizar su futuro y el tuyo también. ¿Sin consultarme? Estaba juntando valor para hablar contigo, pero después te noté distante y pensé que no era el momento. Camila se sintió confundida. Todo lo que decía tenía sentido, pero aún había algo que no encajaba. Alejandro, dijo, usando su nombre por primera vez en semanas. ¿Puedo hacerte una pregunta directa? Claro. ¿Tienes segundas intenciones con respecto a Mateo o conmigo? Alejandro la miró directamente a los ojos. Mis intenciones son las más honestas posibles, Camila. Me he encariñado con ustedes de una manera que no esperaba. Mateo despierta en mí un instinto paternal que creí haber perdido. Y tú me recuerdas cada día lo que significa ser una persona íntegra y dedicada. Eso no responde mi pregunta. ¿Quieres una respuesta directa? Sí. Entonces sí, tengo intenciones respecto a ustedes, la intención de protegerlos, de ser parte de sus vidas, de ofrecer todo lo que pueda para que sean felices. Si eso cuenta como una segunda intención, entonces soy culpable. La honestidad brutal en su voz la desarmó por completo. Había dolor y sinceridad en sus palabras. Era imposible fingir algo así. Alejandro, No tienes que decir nada ahora, Camila. Sé que cometí errores. Debí hablar contigo antes de tomar cualquier iniciativa. Pero quiero que sepas que jamás, en ningún momento, pensé en separarte de Mateo. El amor que hay entre ustedes es una de las cosas más hermosas que he visto. Mateo, que había permanecido en silencio durante toda la conversación, eligió ese momento para gatear hacia Alejandro e intentar trepar por su pierna, balbuceando. «Dedé, Dedé». «¿Ves?», dijo Alejandro, levantando al niño en brazos. «Hasta Mateo sabe que no soy una amenaza». Por primera vez en semanas, Camila permitió que su hijo permaneciera en los brazos de Alejandro sin intervenir. Observó la naturalidad con la que se miraban y sintió una punzada de culpa por haber dudado de él. «Lo siento», dijo finalmente. «Debí hablar contigo en vez de creer en rumores. Las personas que los difundieron solo querían protegerte», respondió él con suavidad. «Pero no fue justo conmigo, ni contigo». Guardaron silencio por unos segundos, procesando todo lo ocurrido. «Entonces», dijo Alejandro al fin, «¿aún quieres buscar otro trabajo?» «No», respondió ella rápidamente. «No, si todavía quieres que me quede. Por supuesto que quiero». «¿Y sobre ser padrino de Mateo?» «Solo si tú quieres y cuando te sientas lista». Camila miró a Mateo, feliz en los brazos de Alejandro, y sintió que tal vez estaba ante una oportunidad única para su hijo. «Podemos hablarlo», dijo suavemente, con calma, sin presión. «Podemos hablar de cualquier cosa, Camila. Así funciona una amistad verdadera». Ambos sonrieron, y la tensión de las últimas semanas comenzó a disiparse. Pero en el fondo sabían que aquella conversación había revelado sentimientos más profundos que la amistad. Sentimientos que ninguno de los dos estaba listo para admitir abiertamente. A partir de entonces, la atmósfera en la mansión cambió por completo. Alejandro y Camila volvieron a conversar con naturalidad.
y Mateo floreció con el regreso de la armonía entre los adultos que más amaba. Las semanas siguientes fueron las más felices que Camila había vivido desde el nacimiento de su hijo. Alejandro canceló otras 2 giras de negocios, alegando que asuntos locales requerían su atención personal, y comenzó a trabajar casi siempre desde casa. «Buenos días, familia», se convirtió en su saludo matutino, haciendo que Camila se sonrojara cada vez que oía la palabra familia. Mateo, ya con casi 2 años, había desarrollado una rutina con él. Todas las mañanas, después del desayuno, Alejandro jugaba con el niño al menos media hora antes de encerrarse en su despacho. «¿Cómo va mi campeón?», decía agachándose para recibir su abrazo. «Creo que creciste otro centímetro desde ayer». Una tarde de jueves, Alejandro llegó a casa con varias bolsas de una tienda elegante de ropa infantil. «Alejandro», dijo Camila con el tono de dulce reproche que ya se había vuelto habitual, «habíamos hablado sobre los regalos exagerados». «No son regalos exagerados», se defendió él, sacando diminutas prendas de las bolsas. «Son inversiones en la elegancia del futuro caballero que Mateo será algún día». Mateo corrió hacia las bolsas, riendo emocionado al tocar las telas de colores. «Mira esto», dijo Alejandro, mostrando un pequeño traje de terciopelo. «Mateo necesita estar bien vestido para ocasiones especiales». «¿Y qué tipo de ocasiones especiales serían esas?» «Bueno, pensé que tal vez podrían cenar conmigo mañana. Yo cocino, ustedes se visten bien y hacemos una noche especial». La sugerencia la tomó por sorpresa. «¿Cenar aquí? ¿Por qué no? Me cansé de comer solo todas las noches y Mateo es excelente compañía». «Alejandro, no sé si... ¿Sí qué? Si es apropiado. Todavía trabajo aquí. ¿Y eso qué? Los amigos también pueden cenar juntos, ¿no?» La palabra amigos sonó extraña para Camila. Lo que tenían iba mucho más allá y ambos lo sabían, pero ninguno se atrevía a decirlo. «Está bien», aceptó finalmente, «pero yo ayudo a cocinar. De ninguna manera. Mañana tú eres mi invitada». El viernes por la noche, Camila se arregló con más cuidado del que recordaba haber tenido en años. Eligió su mejor vestido, simple pero elegante, y hasta se puso un poco de labial. Mateo lucía adorable con el pequeño traje que Alejandro le había comprado, aunque insistía en quitarse el saco cada 5 minutos. «Están preciosos», dijo Alejandro al recibirlos en el comedor, iluminado con velas y adornado con flores frescas. Él mismo estaba más casual que de costumbre, usando solo una camisa social sin corbata. «Te luciste», comentó Camila, admirando la mesa puesta con loza fina y copas de cristal. «Mateo merece lo mejor». Durante la cena, un risotto perfectamente preparado que la sorprendió. La conversación fluyó con naturalidad. Alejandro contó anécdotas divertidas de sus viajes de negocios y Camila se descubrió riendo más que en muchos años. «Tienes una risa muy bonita», comentó de pronto Alejandro, haciéndola sonrojar. «Gracias, debería reír más», respondió ella. Mateo, que había comido su papilla especial, jugaba en la silla alta observando a los adultos con curiosidad. De vez en cuando balbuceaba algo que sonaba a pregunta, haciendo reír a los dos. «Está preguntando cuándo va a poder tomar vino también», bromeó Alejandro. «Dentro de unos 20 años», replicó Camila, haciendo una mueca exagerada a Mateo, que soltó una carcajada. Después de la cena, se acomodaron en la sala, con Mateo jugando en la alfombra entre ambos. «Camila», dijo Alejandro al cabo de un rato, «¿puedo hacerte una pregunta personal?» «Claro». «¿Eres feliz? ¿Realmente feliz?» «¿Por qué la pregunta?» «Porque a veces te veo mirando por la ventana con una expresión nostálgica, como si pensaras en lugares lejanos o en otros tiempos».
Camila se sorprendió por la observación. No sabía que te fijabas en esas cosas. Me fijo en todo lo que tiene que ver contigo. La intensidad en su voz aceleró el corazón de Camila. Para responderte, soy feliz. Más feliz de lo que he sido, pero a veces... ¿A veces qué? A veces me pregunto cómo sería si las cosas hubieran sido distintas. Si hubiera logrado estudiar, si Mateo tuviera un padre presente, si tú hubieras tomado otras decisiones. No me malinterpretes, nunca me arrepiento de Mateo. Es lo mejor que me ha pasado. Pero a veces pienso en cómo sería darle una familia completa, ¿sabes? Alejandro se quedó pensativo. ¿Y cómo sería una familia completa para ustedes? Alguien que ame a Mateo como si fuera su propio hijo. Alguien que sea un ejemplo para él, que le enseñe a ser un buen hombre. Alguien que... Se detuvo, dándose cuenta de que estaba describiendo exactamente lo que Alejandro ya hacía. ¿Alguien como quién?, insistió él con suavidad. Alguien como tú. El silencio que siguió estuvo cargado de emoción. Mateo, ajeno a la tensión, siguió jugando, mientras Camila y Alejandro permanecían inmóviles, procesando lo dicho. Camila, empezó Alejandro. Perdón, se apresuró ella. No debí... No te disculpes. Nunca te disculpes por ser honesta conmigo. Alejandro se levantó y fue hacia la ventana dándole la espalda. Sabes que me he encariñado con ustedes, ¿verdad? Sí, pero no sabes cuánto, dijo, volteándose para mirarla. Me despierto pensando en ustedes. Cancelo reuniones para llegar más temprano. Compro juguetes y ropa porque me imagino la carita de Mateo cuando ve cosas nuevas. Esta casa era un mausoleo antes de que llegaran. Alejandro, déjame terminar. Sé que nuestra situación es complicada. Sé que soy tu patrón, que hay una diferencia social entre nosotros, pero no puedo fingir que no siento lo que siento. ¿Qué sientes? Que ustedes son mi familia. Que Mateo es el hijo que siempre quise tener y tú... vaciló. Tú eres la mujer de la que me enamoré. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Camila sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Sé que suena a locura, continuó Alejandro. Sé que tienes todo el derecho de pensar que confundo gratitud con amor, o que me aprovecho de una situación vulnerable. Pero esto es real, Camila. Lo que siento es real. Mateo eligió justo ese momento para gatear hasta Camila e intentar subirse a su regazo, rompiendo la intensidad del instante. «Mamá», dijo claramente por primera vez, haciendo que los dos adultos lo miraran sorprendidos. «Dijo mamá», exclamó Alejandro. Su primera palabra clara. «Así es, mi amor», dijo Camila con lágrimas en los ojos. «Soy mamá». Mateo miró a Alejandro e intentó decir algo, pero lo que salió fue su habitual «Dede». «¿Está intentando decir papá?», preguntó Camila sin pensar. La pregunta los dejó a ambos cohibidos. «Perdón», se apresuró. «No sé por qué lo dije. Quizá porque es lo natural», respondió Alejandro con suavidad. «Quizá porque es lo que siente tu corazón». «Alejandro, No tienes que responder ahora, Camila. Sé que te dije demasiado hoy. Solo piensa en lo que te dije. Está bien, está bien». El fin de semana siguiente, Mateo despertó con fiebre y tos. Camila se desesperó. Era la primera vez que él se enfermaba de verdad. «Tiene 38.5, dijo a doña Rosario, que había ido a ayudar. «¿Qué hago?» «Llévalo al hospital público. La gripe en niños pequeños no es juego». El Hospital General del Centro estaba abarrotado y Camila pasó 4 horas esperando con Mateo en brazos. El niño lloraba intermitentemente y ella se sentía impotente. En eso sonó su teléfono. Era Alejandro.
Camila, doña Rosario me llamó. ¿Cómo está Mateo? Estamos en el hospital desde hace horas. Tiene mucha fiebre. ¿En qué hospital? En el general del centro. Escucha, voy a hablar con mi médico particular. El doctor Herrera es pediatra y muy bueno. Puedo conseguir una cita para hoy mismo. Alejandro, no tengo dinero para un médico particular. Yo lo pago. No te preocupes por eso. No puedo aceptarlo. Mateo está sufriendo, Camila. Deja el orgullo a un lado y déjame ayudar. Una hora después, estaban en el consultorio privado. El doctor Herrera examinó a Mateo cuidadosamente y diagnosticó una gripe fuerte, pero nada alarmante. Es viral, explicó. Pasará sola, pero voy a recetarle medicamentos para bajar la fiebre y aliviar los síntomas. Doctor, preguntó Alejandro, ¿qué tipo de seguro médico sería adecuado para un niño de la edad de Mateo? Camila lo miró sorprendida. Hay varios planes buenos, respondió el médico. Puedo recomendar algunos con buena cobertura pediátrica. En el auto, de regreso a casa, Camila intentó protestar de nuevo. Alejandro, no puedes pagar un seguro para Mateo. Es muy caro. Puedo y lo haré. Mateo, es importante para mí, Camila. Déjame cuidar de ustedes. ¿Por qué? Porque eso hacen las personas que se aman. Se cuidan. La palabra aman resonó en la mente de Camila. Alejandro le había dicho que la amaba días atrás y ella aún no había respondido, pero en el fondo sabía cuál era su respuesta. Alejandro, dijo suavemente. Sí, sobre lo que te dije el otro día. No tienes que responder ahora, Camila. Quiero responder. Él estacionó frente al edificio de ella y se volvió para mirarla. Lo que siento por ti también es real, confesó finalmente. Yo también me enamoré. Alejandro sonrió. Era el primer sonrisa verdaderamente feliz que Camila le veía. ¿En serio? En serio. Pero eso no resuelve nuestros problemas, ¿verdad? ¿Qué problemas? Nuestra diferencia social, el hecho de que eres mi patrón, la gente del fraccionamiento, los rumores. Alejandro tomó su mano. Camila, si tú me amas y yo te amo, todo lo demás son detalles. Podemos resolver cualquier problema juntos. Mateo, que se había dormido en el coche, despertó justo entonces y los vio tomados de la mano. Dijo, extendiendo los bracitos hacia Alejandro. ¿Ves? Sonrió él, alzándolo. Hasta Mateo lo aprueba. Por primera vez en mucho tiempo, Camila se permitió soñar con un futuro distinto. Uno en el que ella, Mateo y Alejandro fueran realmente una familia. No sabía, sin embargo, que en pocos días esa felicidad recién descubierta sería puesta a prueba de una forma que jamás imaginó. En las semanas posteriores a la confesión mutua, la vida en la mansión adquirió un matiz casi mágico. Camila y Alejandro no habían definido oficialmente la relación, pero había una nueva intimidad entre ellos. Miradas más largas, sonrisas cómplices, manos que se rozaban al pasarse un objeto. Mateo, completamente recuperado de la gripe, parecía sentir el cambio positivo en el ambiente. Estaba más hablador, intentaba formar palabras nuevas todos los días y había desarrollado la costumbre de tomarles la mano a ambos, como si quisiera unirlos físicamente. Mamá, Dedé, decía, jalando las manos de los dos, haciéndolos reír por su insistencia. Un lunes por la mañana, Alejandro anunció que tendría una reunión importante fuera de la ciudad y que volvería hasta la tarde. ¿De verdad estarán bien?, preguntó a Camila con esa preocupación cariñosa que ya se había vuelto común. Estaremos bien. Es solo una reunión, no un viaje de semanas como antes. ¿Verdad? Creo que me acostumbré tanto a estar aquí que hasta una tarde lejos me inquieta. Mateo, que jugaba en el suelo, levantó la cabeza al oír la conversación y gateó hacia Alejandro. «No vayas»,
dijo con claridad, sorprendiendo a ambos. Era su primera frase completa. Dijo, no vayas, exclamó Camila emocionada. Alejandro se agachó y lo tomó en brazos. Tengo que ir, campeón, pero vuelvo pronto. Cuidas a mamá por mí. Mateo asintió serio, como si comprendiera la responsabilidad. Vuelve, intentó decir con esfuerzo. Eso, Dedé, vuelve, rió Camila. Después de que Alejandro salió, Camila trabajó con una ligereza en el corazón que no sentía hacía años. Tarareó mientras limpiaba, jugó más tiempo con Mateo y hasta ensayó mentalmente cómo le contaría a doña Rosario las novedades de su vida. Cerca de las 2 de la tarde, mientras Mateo dormía su siesta, Camila decidió hacer una limpieza más profunda en las habitaciones del piso de arriba. Había un cuarto al fondo del pasillo que siempre permanecía cerrado. Alejandro nunca había dicho explícitamente que no podía entrar, pero tampoco le había pedido que lo limpiara. Debe ser un trastero, pensó. Pero no pasa nada si le echo un vistazo. Si son cajas viejas, puedo ordenarlas. La puerta estaba entornada, algo inusual, pues siempre estaba bien cerrada. Seguro Alejandro olvidó cerrarla al salir, se dijo. Camila empujó la puerta con suavidad y entró. Lo que vio la dejó helada, con el corazón desbocado. No era un trastero, era un cuarto de bebé completamente decorado y amueblado, y no cualquiera, el cuarto de ensueño de cualquier niño. Una cuna de madera fina, cómoda a juego, un caballito mecedor artesanal, estantes repletos de libros infantiles y juguetes educativos. Las paredes, pintadas en un tono verde suave, tenían dibujos delicados de animales del bosque. Pero lo que la paralizó fue lo que vio sobre la cuna. El nombre Mateo en letras grandes y de colores claramente hechas a la medida. No, 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 murmuró, acercándose a la pared, como si necesitara confirmar que no imaginaba cosas. Era real. El nombre de su hijo decoraba ese cuarto desde hacía suficiente tiempo como para que las letras estuvieran perfectamente adheridas. Miró alrededor con mayor atención y notó otros detalles inquietantes. Había ropita en el armario, de la talla de Mateo, que ella nunca había visto. En la cómoda, productos nuevos y costosos para bebé. En la mesita de noche, una foto de Mateo jugando en el jardín, enmarcada. «Dios mío», susurró sintiendo que las piernas le fallaban. Paola tenía razón. Todas las sospechas que había desechado volvieron con fuerza. Alejandro había planeado esto. Había montado un cuarto para Mateo sin consultarla, como si el niño ya fuera suyo. Las palabras de Paola retumbaron en su mente. Los hombres ricos a veces encuentran formas de convencer a mujeres vulnerables. Me engañó, se dijo con náusea. Todo este tiempo me manipuló. Me hizo creer que me amaba cuando en realidad solo quería a Mateo. Salió del cuarto apresurada y bajó las escaleras temblando. Mateo seguía dormido en el cochecito, ajeno al drama. Camila lo miró con una mezcla de amor protector y pánico absoluto. Todas las gentilezas de Alejandro, todos los regalos, todas las palabras cariñosas, ahora parecían encajar en un plan para convencerla de entregarle a su hijo. «No lo voy a permitir», dijo con determinación, alzando a Mateo aún dormido. «Nadie te va a quitar de mí». El niño despertó confundido por el movimiento brusco y comenzó a lloriquear. «Tranquilo, mi amor, mamá se encargará de todo». Camila juntó rápidamente las cosas de Mateo y escribió una nota para Alejandro. «Señor Alejandro, presento mi renuncia inmediata. No volveré al trabajo. Por favor, no intente buscarnos». Dejó las llaves de la casa junto a la nota y salió por la puerta trasera, cargando a Mateo y una bolsa con sus pertenencias. En el camino a casa, Mateo siguió llorando, contagiado por la agitación de su madre. «¿Dedé?», preguntaba entre sollozos.
buscando al hombre que se había vuelto una constante en su vida. No, mi amor, ya no vamos a ver a Dedé. Somos tú y yo, como siempre ha sido. Pero las palabras sonaban vacías incluso para ella misma. Al llegar, Camila le contó todo a doña Rosario, que la escuchó con gesto preocupado. «Hija, ¿estás segura de que interpretaste bien la situación?» «Doña Rosario, lo vi con mis propios ojos. Un cuarto entero decorado para Mateo, con su nombre en la pared. ¿Y no te parece raro que dejara la puerta abierta justo hoy? Se le habrá olvidado. O quizá quería que yo lo descubriera. Tal vez era parte de su plan para convencerme. ¿Y si no? ¿Y si hay una explicación? ¿Qué explicación puede haber para que un hombre soltero monte un cuarto para el hijo de su empleada sin decirle nada? Doña Rosario no supo qué responder. Esa noche, el teléfono de Camila sonó sin parar. Era Alejandro. No contestó ninguna llamada. A la mañana siguiente recibió un mensaje. «Camila, por favor, dame la oportunidad de explicarte. Nada es lo que parece. Por favor». Ella borró el mensaje sin responder. Los días siguientes fueron los más difíciles de su vida. Sin trabajo y con los pocos ahorros agotándose, se vio en una situación desesperada. Buscó trabajo por todos lados, pero las oportunidades eran escasas. Mateo, acostumbrado a la rutina de la mansión y sobre todo a la presencia de Alejandro, se volvió irritable y llorón. Buscaba a Dedé constantemente y nada de lo que Camila hacía lograba consolarlo del todo. ¿De casa?», preguntaba cada día con los ojitos esperanzados. «No, mi amor, ya no vamos a la casa de Dedé». «¿Por qué no?», era la pregunta que Mateo aún no sabía formular, pero que brillaba en sus ojos confusos. Después de 2 semanas sin trabajo, Camila tuvo que vender algunas de las pocas cosas de valor que tenía para comprar comida y pagar la renta. La situación se volvía insostenible. «Tal vez debí quedarme y hablar con él», confesó a doña Rosario una tarde especialmente dura, mientras Mateo jugaba sin ánimos con sus pocos juguetes. «No es tarde, hija». «Sí lo es, después de lo que hice. Irme sin explicación, no atender sus llamadas. Debe odiarme». Los hombres enamorados no se rinden tan fácil. ¿Quién dijo que él estaba enamorado? Tal vez todo fue mentira. Pero, en el fondo, Camila no podía creerlo del todo. Las expresiones de Alejandro, la manera en que la miraba, los momentos de vulnerabilidad que compartió, todo parecía demasiado genuino para ser fingido. Entonces, ¿por qué el cuarto, doña Rosario? ¿Por qué montaría un cuarto para Mateo sin decirme? No lo sé, hija, pero sé que a veces las personas hacen cosas extrañas por amor, cosas que tienen sentido para ellas, aunque no para los demás. Una tarde, 3 semanas después de haber dejado la mansión, Camila volvía de otra entrevista de trabajo fallida cuando vio un coche conocido estacionado frente a su edificio. Era el coche de Alejandro. El corazón le dio un vuelco. Parte de ella quiso huir y esconderse, otra parte, la que había intentado silenciar, se llenó de esperanza. Alejandro estaba recargado en el coche, más delgado y cansado que como lo recordaba. Al verla, se incorporó, pero no se acercó enseguida. «Camila», dijo cuando estuvo lo bastante cerca, «¿me das 5 minutos?» Alejandro: «5 minutos, por favor. Después, si quieres que me vaya y no vuelva, me voy. Pero necesito que me escuches». Mateo, en el carrito, vio a Alejandro y gritó de alegría: ¡De vuelta! La reacción de su hijo le rompió el corazón a Camila. Mateo estiró los bracitos desesperado hacia Alejandro, que se acercó con cautela. «¿Puedo?», preguntó a Camila. Ella no pudo negarle ese momento a su hijo. Alejandro tomó a Mateo en brazos y el niño se acurrucó como si regresara a casa.
Yo también te extrañé, campeón, dijo con la voz quebrada. Mucho, mucho. ¿Dedé triste?, preguntó Mateo, tocándole la cara con sus manitas. Estaba triste, pero ahora estoy mejor. Camila observó la escena con el corazón apretado. Era imposible negar el amor genuino entre los dos. Camila, dijo Alejandro mirándola por encima de la cabeza de Mateo, sé por qué te fuiste, sé que encontraste el cuarto. Entonces sabes que descubrí tus verdaderos planes. Mis verdaderos planes. Parecía realmente confundido. Camila, ¿tú sabes cuáles son mis verdaderos planes? Quitarme a Mateo. Alejandro se quedó helado. ¿Eso es lo que piensas? No. Sí. Si no, ¿por qué montaste un cuarto para él sin decirme? Alejandro miró alrededor, notando a los vecinos curiosos en las ventanas. ¿Podemos hablar en privado? Hay cosas que necesito contarte. Cosas sobre mí que no sabes. ¿Qué clase de cosas? Cosas que explican el cuarto. Cosas que explican por qué actué de forma tan inadecuada. Mateo, aún en brazos de Alejandro, empezó a cabecear, agotado por la emoción del reencuentro. Por favor, Camila, déjame explicar. Si después de escucharme aún quieres que me vaya de sus vidas, me voy, pero mereces saber la verdad. Camila miró a Mateo, dormido por primera vez en semanas tranquilo en los brazos de Alejandro, y supo que no podía negar esa conversación, ni para ella ni para su hijo. 5 minutos, dijo por fin. Aquí mismo. La verdad, respondió él con suavidad, es que necesitaremos más de 5 y más privacidad. Lo que tengo que contarte es la historia más dolorosa de mi vida. Camila miró a su alrededor y se dio cuenta de que no era el lugar adecuado. Los vecinos ya estaban asomados, curiosos por el coche lujoso y el hombre bien vestido en el barrio sencillo. ¿Subimos?, preguntó con recelo. Pero Mateo se queda conmigo. Claro. En el pequeño departamento, doña Rosario recibió a Alejandro con una mezcla de curiosidad y cautela. Así que tú eres el famoso patrón, dijo, evaluándolo con mirada experimentada. Y usted debe ser doña Rosario, sonrió él con respeto. Camila habla mucho de usted. Espero que cosas buenas, solo cosas buenas. Camila acomodó a Mateo, que ya se había despertado, en su rinconcito con juguetes y se sentó a la mesa de la cocina. Alejandro permaneció de pie, visiblemente nervioso. «Puedes sentarte», dijo ella. «Dijiste que tenías algo importante que contarme». Él jaló una silla y, antes de hablar, guardó silencio unos segundos, como ordenando sus pensamientos. «Antes de empezar, quiero que sepas que todo lo que sentí por ti, todo lo que te dije, fue verdad. No fue manipulación ni parte de un plan. Entonces explícame el cuarto». «Lo haré. Pero primero necesito contarte de mi vida antes de ustedes, de quién era y de lo que perdí». Camila se acomodó preparándose para escuchar. «Hace 5 años», empezó, «estaba casado. Mi esposa se llamaba Carla y esperábamos a nuestro primer hijo. La revelación la tomó por sorpresa. Alejandro nunca había mencionado haber estado casado. Carla tenía 6 meses de embarazo cuando supimos que sería niño. Elegimos el nombre Mateo. Era el nombre de su abuelo, quien la había criado. Un escalofrío recorrió a Camila. Mateo, el mismo nombre de su hijo. Preparamos el cuarto con tanto cariño, continuó Alejandro con la voz quebrada. Carla quería todo perfecto. Compramos muebles, decoramos las paredes, pusimos su nombre sobre la cuna. Éramos felices. Se detuvo, pasándose la mano por el cabello. «¿Qué pasó?», preguntó Camila en voz baja. «Un accidente». Carla volvía de una consulta. Un conductor ebrio se pasó el alto. Murió en el acto. Los médicos intentaron salvar al bebé, pero no pudo terminar. Las lágrimas le corrieron por el rostro. «Perdí a los 2 el mismo día»,
a mi esposa y a mi hijo, a mi Mateo. El corazón de Camila se encogió. De pronto, muchas cosas empezaron a tener sentido. Después del funeral, cerré el cuarto y nunca volví a entrar. No podía. Era demasiado dolor. Pasé años evitando esa parte de la casa. Y cuando conociste a mi Mateo, cuando lo conocí, algo se encendió en mí. Tenía la edad que tendría mi hijo, y el nombre, el mismo. Al principio pensé que era una coincidencia cruel. Luego empecé a ver lo especial que él es, y lo especial que eres tú. Alejandro miró a Mateo, que jugaba en el suelo ajeno a la conversación. Por primera vez en 5 años sentí ganas de vivir. Ustedes trajeron luz a mi vida. Empecé a soñar otra vez. ¿A soñar con qué? Con tener una familia, con ser padre, con darle a Mateo lo que no pude darle a mi propio hijo. ¿Y por qué no me lo contaste? ¿Por qué hiciste todo a escondidas? Porque tenía miedo de que pensaras que confundía a tu Mateo con el mío, miedo de que creyeras que quería reemplazar lo que perdí, y sobre todo, miedo de que no quisieras compartir a Mateo conmigo. Así que decidiste hacerlo por tu cuenta. Abrí ese cuarto por primera vez en 5 años. Hace unas semanas entré y en lugar de dolor sentí esperanza. Empecé a imaginar a Mateo jugando ahí, creciendo, siendo feliz. Restauré cosas, las ajusté a su edad. No tenías derecho a hacerlo sin consultarme. Tienes razón, no lo tenía. Fui egoísta, soñando con algo que quizá nunca podría tener, pero no pude parar. Era como volver a respirar. Por primera vez en 5 años, tuve esperanza de ser padre. Mateo, como si sintiera que era el centro de la charla, gateó hasta Alejandro e intentó trepar por su pierna. ¿Dedé triste?, preguntó notando las lágrimas. Ya no, campeón, dijo él, alzándolo. Dedé ya no está triste. Camila observó y sintió el corazón romperse un poco más. Había tanto amor genuino ahí, tanto cariño verdadero. Alejandro, dijo suave, ¿por qué no me contaste tu historia antes? Porque duele, porque durante 5 años evité hablar de esto con cualquiera, y porque temía que vieras dolor donde yo había empezado a sentir alegría. ¿Crees que te juzgaría por haber perdido a tu familia? No lo sé. Tal vez temía que pensaras que buscaba reemplazar, en lugar de construir algo nuevo. Camila guardó silencio largo rato, procesando todo. ¿Puedo hacerte una pregunta? La que sea. Cuando miras a Mateo, ¿ves a tu hijo muerto o ves a mi hijo? Al principio, admitió, a veces veía al mío, pero con el tiempo empecé a ver solo a él, al niño listo, gracioso y cariñoso que tú has criado. Lo amo por quien es, no por lo que representa. ¿Y a mí? ¿Me amas a mí? ¿O amas la idea de tener una familia otra vez? Si solo quisiera una familia, pudo haber sido cualquier mujer con hijos. Me enamoré de ti, de tu fuerza, tu dedicación, tu inteligencia, de quién eres, no solo de que seas madre. Mateo se acomodó en el regazo de Alejandro y empezó a jugar con los botones de su camisa, completamente a gusto. «Mamá», dijo de pronto mirando a Camila, «¿Dedé se queda?» La pregunta inocente quebró la última resistencia de Camila. «Camila», dijo Alejandro, «sé que cometí errores. Debí hablar contigo antes de tocar ese cuarto, pero mi intención jamás fue quitarte a Mateo. Mi intención siempre fue ser parte de sus vidas, si tú me lo permites. ¿Cómo? Como tú quieras, como amigo, como padrino, como papá postizo, como esposo, si algún día quisieras darme esa oportunidad». Alejandro se sonrojó ligeramente. «Perdón, creo que me adelanté. No te disculpes por ser honesto, pero ¿estás seguro de que eso es lo que quieres? ¿Una mujer sencilla, con un niño pequeño? Camila, ustedes son todo lo que quiero,
Me recordaron lo que significa estar vivo. Doña Rosario, que se había mantenido discreta, se acercó a la cocina. «Con permiso, ¿puedo opinar?» «Claro, doña Rosario», dijo Camila. «Tengo media hora viendo a este hombre y sé reconocer la sinceridad. No está mintiendo, hija. Y lo más importante, mira cómo está Mateo con él». En efecto, Mateo estaba completamente relajado en los brazos de Alejandro, jugando tranquilo como no lo hacía en semanas. «Mateo lo extrañó», admitió Camila. «Mucho». «¿Y tú?», preguntó Alejandro. «¿Me extrañaste?». Camila tardó en responder, pero cuando habló fue con total honestidad. «Más de lo que imaginé. Estos días sin ti fueron vacíos». «Dame una oportunidad, Camila, una oportunidad de formar parte de sus vidas. Prometo no tomar ninguna decisión sobre Mateo sin consultarte primero. Prometo ser el hombre que ustedes merecen». Mateo eligió ese instante para aplaudir y gritar: «¡Mamá! ¡Dedé! ¡Familia!». Los tres rieron por la espontaneidad del niño. «Creo que Mateo ya decidió por nosotros», dijo Camila con lágrimas en los ojos. «¿Y tú? ¿Cuál es tu decisión?». Camila miró a Alejandro sosteniendo a su hijo, vio el amor genuino en los ojos de ambos y supo que no podía pelear contra lo que su corazón gritaba. «Mi decisión es que todos merecemos una segunda oportunidad en el amor, incluidos nosotros». Alejandro sonrió, la primera sonrisa verdaderamente feliz en semanas. «Eso significa que quiero intentarlo. Despacio, construyendo confianza, pero quiero intentarlo». «¿Puedo besarte?», preguntó él con suavidad, frente a Mateo. Los niños necesitan ver muestras de amor sano. Camila se acercó y se besaron con ternura, mientras Mateo aplaudía y gritaba de alegría, como si entendiera perfectamente lo que pasaba. «Ahora sí, familia», declaró el pequeño, arrancando risas a ambos. 2 meses después, Camila y Mateo se mudaron a la mansión. El cuarto que tantos problemas había causado fue reformado entre los dos. Camila eligió colores y decoración junto con Alejandro, convirtiéndolo en un espacio que reflejaba el presente, no el pasado. 6 meses después del matrimonio civil, Alejandro adoptó oficialmente a Mateo en una ceremonia sencilla, donde el niño, ya con 2 años y medio, dijo un papá claro para Alejandro, arrancando lágrimas a todos los presentes. «¿Estás seguro de qué es lo que quieres?», preguntó Camila la noche antes de la adopción. «Mateo será realmente tu hijo para siempre». «Camila», respondió Alejandro abrazándola, «Mateo es mi hijo desde el momento en que me enamoré de ustedes. El papel solo hace oficial lo que mi corazón ya sabe». Mateo, durmiendo tranquilo en el cuarto restaurado con tanto amor, no sabía que ya era oficialmente parte de una familia que se encontró a través del dolor, pero sanó a través del amor. Y Alejandro, mirando por la ventana hacia el jardín donde Mateo jugaba cada mañana, por fin entendió que el amor no consiste en reemplazar lo que perdimos, sino en tener el valor de construir algo nuevo, algo bello, algo que honre tanto el pasado como el futuro. «Gracias», susurró sin saber si se lo decía a Carla y al primer Mateo o a la vida por darle una segunda oportunidad. «¿Por qué das las gracias?», preguntó Camila apareciendo a su lado. «Por ti, por Mateo, por esta familia que construimos juntos». «Nuestra familia», corrigió ella, apoyando la cabeza en su hombro. «Nuestra familia», repitió él, sabiendo que por fin había encontrado su lugar en el mundo. Desde la habitación contigua los oyeron murmurar en sueños: mamá, papá, Mateo, familia, y por primera vez en años el futuro les pareció infinitamente prometedor. Una historia sobre segundas oportunidades, amor verdadero y la familia que elegimos construir. Tus interacciones son muy importantes para nosotros.
Cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos ves y podríamos incluir tu nombre en una de nuestras historias con un saludo especial para ti.